Y Javier Milei estuvo el día de ayer paseándose en la ciudad de Los Ángeles por este encuentro de extrema derecha norteamericana, sobre todo el sector económico, convocado además por un tipo, lleva el nombre de un tipo que fue investigado por varias irregularidades en términos financieros. Se sacó su foto con Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, y agárrense porque el fútbol argentino es uno de los objetivos de este gobierno en el cortísimo plazo. Lo vamos a ver en los próximos meses, la avanzada para tratar de privatizar el fútbol, que de eso se tratan las sociedades anónimas deportivas. Tuvo también su segunda foto en un mes y piquito, con su ídolo Elon Musk. Que estuvo muy generoso en Twitter y dijo: inviertan en Argentina. Animémonos y vayan, ¿no? Porque él hasta ahora no hizo un solo anuncio de inversión. De hecho, es una constante de los viajes de Milei, que no se vuelve con un solo anuncio de inversión. Tampoco consiguió ningún anuncio de inversión Mondino en su viaje a China, ni en otros viajes, porque uno dirá, bueno, a China no, por todo lo que ya sabemos, pero ni en otros viajes. Esta semana, por ejemplo, el primer ministro japonés está de gira por Sudamérica, no está viniendo a la Argentina. No está en Brasil, está en Paraguay, no está viniendo a la Argentina, cuando uno puede suponer que el posicionamiento tan hostil con China de la Cancillería argentina podría abrirle algún lazo con Japón, que es un país que ve en su vecino una amenaza o por lo menos una competencia regional. Bueno, nada de eso. Y la verdad es que no debería sorprendernos que no vuelvan con inversiones de los viajes, con anuncios concretos de los viajes, porque la mayoría de estos viajes no son viajes oficiales, que no tienen agenda oficial. Mondino, por ejemplo, en China, sacando a su par, al canciller chino, que la terminó recibiendo un poco a último momento, no tuvo otras reuniones oficiales. Todo el resto de su agenda fue una agenda con empresarios, con el sector privado, que sabemos que en China no es exactamente privado, pero es raro que un canciller de un país viaje a China y no tenga encuentros con funcionarios importantes del Parlamento, con distintas comisiones políticas que suelen tener estas reuniones y estas recepciones. Y no es así. Y en el caso de Milei, que ya va para 6 meses de gobierno en unos días, está viajando mucho, bastante. La verdad que habría que repasar, pero son pocos los presidentes, si es que hay en los últimos años, que en 6 meses ya hayan metido la cantidad de viajes que metió Milei. Pero con una particularidad: ninguno de esos viajes fue un viaje oficial, fue un viaje de Estado. Fueron todos viajes hechos en función de la agenda privada del presidente. Y de hecho, el primer tramo formal, oficial, de Estado de un viaje que iba a hacer, que era cuando iba a ir a Dinamarca a participar de la compra de los aviones F-16, después de visitar Estados Unidos hace un par de semanas, lo terminó cancelando cuando fue aquel intercambio entre Israel e Irán, que supuestamente lo obligó a volver al país para ponerse al frente de un comité de emergencia del cual nadie nunca volvió a saber absolutamente nada, y que de hecho versiones periodísticas variopintas en los días siguientes comentaban que fue solamente una excusa para volver al país. Lo cierto es que Milei viene llevando su agenda exterior como una agenda personal, con viajes que tienen que ver con esto, con sacarse fotos con gente que él admira o dice admirar, como Elon Musk, que tiene que ver con cuestiones espirituales, como su viaje al Vaticano, como su viaje a Israel o como sus múltiples visitas a Estados Unidos auspiciadas por Jabab Lubavitch. Y la verdad es que, volviendo a algo que charlábamos ayer, eso por un lado nos obliga a poner un ojo en la utilización de recursos públicos con objetivos privados. No hay nada más casta que hacer que el Estado argentino, entre comillas, con la plata, con el IVA de los fideos del Chaco, te financie estos viajes que, insistimos, en 6 meses y después de varias millas acumuladas, no tienen todavía ninguna reunión oficial en la agenda. Hasta ahora esos viajes se venían haciendo en aviones comerciales, y
Aún así, esto tenía un costo muy elevado, aunque te decían que lo hacían por un tema de austeridad, tenía un costo muy elevado. El periodista Sebastián Inurrieta la semana pasada informó que después de un pedido oficial de información pública, le cotizaron en alrededor de $38.000 el viaje anterior a Estados Unidos de Milei con una comitiva de 12 personas. Pero además ahora, por cuestiones de seguridad, supuestamente, va a empezar a utilizar el avión que adquirió el último gobierno, el avión oficial, el avión presidencial, con un costo muchísimo, pero muchísimo mayor. Quiero ser claro en esto. Yo creo que está muy bien que el gobierno argentino tenga un avión a disposición del presidente y me parece lógico aducir que por cuestiones de seguridad es más razonable que utilice ese avión antes que los vuelos comerciales. Lo que no me parece lógico es que un presidente tenga como exclusiva agenda exterior su interés propio y no ponga los intereses argentinos y no tenga una agenda de Estado como corresponde, que no haya ido a visitar a Brasil, que es el principal socio comercial, que no haya ido a visitar a Uruguay, a Chile, que son países vecinos con los cuales históricamente ha habido un vínculo fluido, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, pedirle una agenda exterior al presidente que ayer, gracias a la BBC, nos enteramos que tiene estampitas de Margaret Thatcher en su despacho, o que dice que las Malvinas son británicas, no debería sorprender a nadie. Pero insisto, lo hacen con la nuestra. El problema de esto es que en la política no existe el vacío y los lugares que se dejan libres terminan siendo ocupados. El caso de China es el más paradigmático. Brasil ya está exportándole a China cosas que antes China le compraba a la Argentina. Hablamos de carne, pero pronto va a haber medidas similares respecto a los granos. Todos estos mercados que pierde la Argentina son mercados muy difíciles de reemplazar. Y esa es una preocupación que ya está llegando y muy fuerte al agro argentino, que está notando que el accionar de este gobierno le está cerrando cada vez más puertas a la exportación de los productos nacionales. Tiene todavía más agenda por delante Javier Milei, porque la semana que viene vuelve a viajar y vuelve a no tener ninguna agenda de Estado. ¿Cómo va a tener una agenda de Estado si viaja a España y se dedicó durante toda la semana a bombardear absolutamente la relación de Argentina con España, con el gobierno español? No, no, va a participar del foro anual de Vox, la ultraderecha de el arco político español. Acá hablamos ya directamente de fascismo sin tapujos, de reivindicación del franquismo, de gente que hace saludos extendiendo el brazo derecho como si fuera a parar un taxi, pero sin ningún taxi cerca. Y Milei va a estar allí, ¿sí? No encuentra ninguna contradicción en sacarse una foto envuelto con la bandera de Israel y a los pocos días ir a visitar a los de Vox. Y los de Vox tampoco encuentran ninguna contradicción en eso, tampoco hay que decirlo. Nos venden que estamos volviendo al mundo, pero la verdad es que estamos echando por tierra décadas y décadas de relaciones históricas. Hablamos de Brasil, de China, los principales socios comerciales. Hablamos de España, que es sin ninguna duda uno de los países con los lazos culturales más amplios que tiene la Argentina. Hablamos de México y Colombia, que son nuestros pares a quienes deberíamos mirar en los ojos en la construcción de algún tipo de política regional, países que por el tamaño y la composición de sus economías deberían ser socios naturales de la Argentina. Bueno, todo eso se está echando por la borda. ¿Y en función de qué? Bueno, en función, ya lo hemos charlado acá varias veces, de un alineamiento automático de todas las políticas argentinas, de la política exterior, de la política de defensa y demás, y de la política comercial también, con los intereses de Estados Unidos, que por ahora, además hay que decirlo, tampoco nos está dando demasiado a cambio. Y por el precio que estamos pagando, cualquier cosa que nos podrían llegar a dar sería de todas formas carísima.